El día que me casé con Howard Fitzgerald, su primer amor, Stephanie Duncan, fue forzada a un matrimonio arreglado con Noah Webster, el playboy más conocido de Nueva York. Howard no soportaba que ella perdiera su oportunidad de ser feliz, así que huyó de nuestra ceremonia de boda para ir tras Stephanie. Incluso Xavier Fitzgerald, el hijo huérfano del difunto hermano de Howard, a quien yo había criado durante 7 años, se fue con él. Papá me dijo que solo quería que Stephanie fuera mi mamá. Delante de todos, Howard besó apasionadamente a Stephanie y colocó en su dedo el anillo de bodas que debía ser mío. Todo Nueva York se reía de mí. Sorprendentemente, al día siguiente, Noah detuvo mi coche, se apoyó contra el capó, con su típica suficiencia, y dijo: «Eye, tu prometido huyó de tu boda. Y mi prometida me fue robada. ¿Qué tal si nos casamos?» Le devolví la sonrisa. «Sin problema, me casaré contigo». En cuanto lo dije, la sonrisa sarcástica de Noah desapareció al instante. «¿Qué has dicho?» Mirándolo directo a los ojos, pronuncié cada palabra con firmeza. Dije que vayamos ahora mismo a sacar nuestra licencia de matrimonio, ¿de acuerdo? 3 horas después, Noah y yo estábamos frente al ayuntamiento, cada uno con nuestro certificado de matrimonio en la mano. Tras unos segundos de silencio, Noah dijo de pronto: «Iré a preparar la ceremonia de boda. Nos casaremos oficialmente pasado mañana. Recuerda, no te eches atrás». Como si temiera que cambiara de opinión, Noah intercambió rápido su información de contacto conmigo y se fue conduciendo. No pude evitar sonreír. Verlo buscar nerviosamente su pasaporte hacía que se viera completamente distinto al playboy millonario del que todos hablaban. A pesar de su reputación de mujeriego, pensé que Noah era al menos mejor que Howard. Pero justo cuando llegaba a la puerta de mi casa, vi a Howard parado allí, con Xavier. Mi expresión se tornó fría de inmediato. «Señor Fitzgerald, su boda acaba de terminar. ¿Por qué no está con su esposa en vez de buscarme a mí?» Howard parecía culpable y trató de calmarme. «Eye, Stephanie es como una hermana para mí. Noah es un mujeriego. ¿Cómo iba a quedarme cruzado de brazos y dejar que se metiera en problemas?» Así que abandonó nuestra boda, convirtiendo a mi familia en el hazmerreír de toda Nueva York. Howard incluso besó a Stephanie en público, pisoteando mi dignidad hasta dejarla en ruinas. «Howard, hemos terminado». Howard quedó perplejo, frunció el ceño y dijo: «Eye, ¿por qué no puedes entender? Stephanie y yo solo tenemos un matrimonio falso. Ni siquiera hay un certificado legal. Yo solo quiero casarme contigo. Stephanie es buena persona. Prometió divorciarse cuando pase todo esto, para que podamos estar juntos. No seas tan irracional». Me reí para mis adentros, preguntándome cómo Howard era capaz de decir todo eso sin una pizca de vergüenza. Incluso si yo tragara mi orgullo, mis padres jamás permitirían que nuestra familia soportara tal humillación. «Cuando te divorcies, serás un hombre con un matrimonio fallido. ¿Qué te hace pensar que me casaría contigo después de eso?» Al oírme, Howard se enfureció. «Eye, ¿cuándo vas a parar? Todo el mundo en Nueva York sabe que hemos estado juntos por 7 años. Ya no eres una niña inocente. Además de mí, ¿quién se casaría contigo?» Xavier, con solo 7 años, frunció los labios y me empujó con fuerza. «Eres tan mezquina, ni siquiera eres tan generosa como Stephanie. Ella sabe que el matrimonio es falso y no está enojada. De verdad, solo Stephanie merece ser mi mamá». Me rompió el corazón ver a ese niño, al que había criado como si fuera mío, despreciarme así. Hace años, el hermano de Howard y su esposa murieron en un accidente, dejando a Xavier con apenas unos meses de nacido. Howard lo adoptó y, como prometida de él, yo cuidé de Xavier con todo mi corazón. Y ahora, él me humillaba así para complacer a Stephanie. Entonces deja que ella sea tu mamá. Después de todo, yo ya estoy casada, y tendré mis propios hijos en el futuro. Howard pensó que solo estaba fanfarroneando y se burló. «Deja de intentar asustarme con ese cuento del matrimonio. Date unos días para calmarte». Dicho esto, se fue con Xavier. Apreté los puños, sintiéndome completamente frustrada. Todo el mundo en Nueva York sabía que yo amaba profundamente a Howard, y él no creía que pudiera casarme con alguien más. Pero desde que Stephanie regresó, el Howard amable y cariñoso desapareció. Pensé que 7 años de amor serían suficientes para resistir cualquier tormenta. Pero todo lo ocurrido me hizo ver que solo me estaba engañando. Noah actuaba con rapidez. A la mañana siguiente, envió gente a mi casa con un vestido de novia y regalos de boda.
La sala estaba prácticamente llena de paquetes. Esther Johnson, este vestido de novia fue diseñado personalmente para usted por LSR Webster. Se encargó especialmente a los mejores diseñadores, nacionales e internacionales. El señor Webster está preparando la boda y quiere que lo pruebe para asegurarse de que le quede perfecto. Por un momento, quedé paralizada. No esperaba que Noah organizara todo con tanto detalle. Mis padres estaban cerca, con expresiones tensas. Claramente no estaban conformes con este matrimonio. Pero a estas alturas, no podían hacer otra cosa que aceptar. Ya que no había amor entre nosotros, al menos debía asegurar el mayor beneficio para mi familia. Aunque Noah tenía una reputación dudosa, los Webster eran una familia de élite incuestionable en la alta sociedad neoyorquina. Si los Duncan no hubieran cerrado un acuerdo con ellos antes, Stephanie no habría tenido la menor posibilidad de entrar a esa familia. Estaba colgando cuidadosamente el vestido, a punto de llamar a Noah para agradecerle, cuando Howard entró inesperadamente con Xavier y Stephanie. Al ver los regalos por toda la sala, Howard se burló. ¿No estabas tan firme ayer? Hoy ya tienes vestido y joyas preparados. Si estás tan desesperada por casarte, ¿por qué no celebramos la boda mañana? Entonces, vi un destello de celos en los ojos de Stephanie. Fingiendo inocencia, se quitó un anillo de diamantes y dijo: «Señorita Johnson, en ese caso, le devuelvo este anillo». Howard solo habló así ayer porque no tuvo alternativa. No lo culpe. Antes de que pudiera responder, Howard la interrumpió de inmediato. «Stephanie, ese anillo fue un regalo mío. No tienes por qué devolvérselo». Luego sacó un anillo de plata y me lo arrojó. «No digas que no te preparé nada». Al ver el anillo barato en el suelo, solté una risa irónica. El que llevaba Stephanie era un diamante rosa enorme, valorado en $10.000 millones. Howard dijo que era para su futura esposa. Pensé que era para mí, pero acabó en su dedo. Ignorando sus palabras, dije: «No lo necesito. Dáselo a tu querida hermanita». Al ver mi frialdad, el rostro de Howard se endureció. Agarró el anillo y lo lanzó a la basura. «Si no lo quieres, entonces a la basura». Xavier frunció el ceño con desdén y me miró con rabia. Luego, agarró unas tijeras y cortó el vestido de novia. Los diamantes y perlas se esparcieron por el suelo. «Le hiciste enojar a mi papá. Si destruyo tu vestido, no puedes casarte con él». Después, tiró las tijeras y corrió a los brazos de Stephanie. «Stephanie, tú eres la mejor. ¿Puedes ser mi mamá?». Al ver el vestido arruinado, me invadió una profunda tristeza. Nunca imaginé que el niño al que vi crecer me humillara así solo por agradarle a ella. Stephanie dijo dulcemente: «Señorita Johnson, Xavier es demasiado pequeño para entender. Por favor, no se lo tome a mal». Fingió buscar algo en su bolso y sacó otro vestido. «Ya que se casa mañana, ¿por qué no usa este?». Lo reconocí enseguida. Era el vestido viejo que ella había usado en su anterior boda. Viendo su mirada desafiante, comprendí que vinieron hoy solo para humillarme. Howard dijo admirado: «Oye, Stephanie está siendo tan considerada contigo. No seas malagradecida. Ya que tu vestido está arruinado, simplemente usa este mañana». Respiré hondo y respondí: «No será necesario. Nuestro compromiso ha sido cancelado, y ya me casé con otra persona. Por favor, váyanse». El rostro de Howard se nubló. Justo cuando iba a estallar, Stephanie rompió en llanto: «Todo esto es mi culpa. Si no fuera por mí, ustedes no estarían peleando. Me iré mañana». Howard corrió a consolarla: «No te estoy pidiendo que te vayas. ¿Quién se atrevería a hacerte eso?». Me miró con rabia. «Stephanie solo intenta ayudarte. ¿Por qué eres tan desagradecida? ¿Cuántas navidades compartimos tú y yo? La gente no sabe qué clase de persona eres. Además de mí, ¿quién se casaría contigo?». Dicho esto, se fue con Stephanie. Xavier, antes de irse, me sacó la lengua y me hizo muecas. Esa escena me recordó cuando Stephanie regresó al país. Coincidió justo con el 7º aniversario navideño de mi relación con Howard. Lo esperé todo el día en el restaurante donde habíamos quedado, pero nunca apareció. Solo cuando el local cerraba, revisé sus redes sociales. «Por fin te esperé», decía. La foto lo mostraba abrazando a Stephanie con ternura, como si fuera su mayor tesoro. Una ola de tristeza me cubrió. Sabía que ella había sido su primer amor. Más tarde, Howard me juró que solo la veía como una hermana, que se habían reencontrado después de mucho tiempo,
y por eso no llegó a la cita. Te juro que tú eres la única. Le creí. Pero no fue hasta la boda que entendí que Stephanie siempre fue la más especial para él. El día antes de mi boda con Noah fue mi cumpleaños. En Navidad, Howard siempre estaba conmigo. Pero esta vez, eso era imposible. Mientras pensaba cómo pasar el día, Noah me envió una dirección. Fui por curiosidad y encontré la plaza repleta de gente. Fuegos artificiales iluminaban el cielo. Escuché a unos transeúntes exclamar: «Dios mío». Este espectáculo lo organizó el señor Fitzgerald para animar a su esposa. La ama tanto. Si yo fuera la señora Fitzgerald, estaría feliz. Hasta ignoró su reputación para casarse con ella. Me parecieron palabras irónicas. Ese supuesto amor de Howard siempre implicaba pisotear mi dignidad. Me giré para irme, pero la risa falsa de Stephanie me detuvo. «Señorita Johnson, usted también está aquí». Se acercó, agarrada del brazo de Howard. Él la miró con seriedad y luego apartó la vista, aún molesto por lo ocurrido. Stephanie movía su bolso de diseñador con orgullo. Tomó una bolsa de regalo de su guardaespaldas y me la ofreció con superioridad. «Howard estuvo tan ocupado con los fuegos artificiales que olvidó tu cumpleaños. ¿Podrías aceptar esto como compensación?». Dentro había un perfume de regalo, seguramente el que venía incluido con el bolso que acababa de comprar. Retrocedí con frialdad. No, gracias. No me rebajaría a aceptar su caridad. Howard frunció el ceño. Su tono cambió de inmediato. «Stephanie, no tienes que complacerla. Si no le gusta, tíralo». Luego me ignoró, rodeó a Stephanie con su brazo y se dirigió al auto. Cuando el coche arrancó, el sonido de drones llamó mi atención. Todos miraron al cielo. Levanté la vista y vi las luces de los drones formando unas palabras brillantes. «Feliz cumpleaños, E.J. Johnson». Las pantallas LED de los edificios también se iluminaron con el mensaje: «Feliz cumpleaños, E.J. Felicidad para toda la vida». Me quedé paralizada. Entonces mi celular vibró. Era un mensaje de Noah. «Feliz cumpleaños, señora Bester». Me quedé helada. Con el teléfono temblando en mis manos, leyendo ese mensaje una y otra vez. «Feliz cumpleaños, señora Bester». Como si mis ojos no pudieran creer lo que acababa de ver, volví a abrirlo, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba y a la vez se reconstruía. Durante años, soñé con ese título, con ser la señora Fitzgerald, con tener un hogar lleno de recuerdos compartidos, con ver a Xavier crecer a mi lado, con envejecer al lado de Howard. Pero ahora, ese sueño no era más que una sombra, y el nombre que llevaba, el apellido que sonaba tan lejano, era el de un hombre que había estado dispuesto a casarse conmigo solo por despecho, y sin embargo, era el único que había permanecido. Noah. No sabía si estaba feliz, si estaba confundida o simplemente en estado de shock. Aún tenía el aroma de pólvora en el aire, y la imagen de los drones flotando sobre la ciudad seguía viva en mi mente. Todo el espectáculo no había sido para Stephanie. Ni para la familia Duncan. Había sido para mí. Para mí, que no me sentía especial desde hacía años. Para mí, que había sido descartada como si no valiera nada. Para mí, que apenas estaba comenzando a entender que quizás aún había algo de valor en ser yo misma. Caminé de regreso a casa con el corazón revuelto. El regalo de Stephanie seguía tirado donde lo dejó su asistente, y las luces de los drones se apagaban una a una, como estrellas cayendo del cielo. Mi madre me esperaba en la puerta, con una expresión que no lograba descifrar. Tal vez era cansancio, tal vez resignación, o quizá, por primera vez, algo parecido a orgullo. ¿Estás bien?, preguntó sin suavidad, como si estuviera preparándose para sostenerme si me desplomaba. Asentí, aunque no tenía palabras para explicar cómo me sentía. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer sobre la cama sin siquiera quitarme los zapatos. Mantuve los ojos abiertos mirando el techo, repasando todo lo que había vivido en las últimas 48 horas. La boda frustrada. La humillación pública. El matrimonio impulsivo. La visita ofensiva. Y ahora esto. ¿Qué clase de historia estaba viviendo? Si alguien me lo contara, habría pensado que era un guión barato de drama romántico de mala calidad. Pero no lo era. Era mi vida. Mi vida rota. Mi vida reconstruyéndose con parches. El celular volvió a vibrar. Era Noah otra vez. ¿Te gustó la sorpresa? No respondí enseguida. Me senté, respiré profundo y finalmente escribí. Fue demasiado.
No sé qué decir. La respuesta llegó en segundos. Entonces no digas nada. Solo prométeme que mañana vas a usar ese vestido. El nuevo. Ya encargué otro, idéntico al que Xavier destruyó. No dejaré que nada arruine lo que mereces. Volví a quedarme en silencio. ¿Qué era lo que merecía? ¿Y quién era él para decidirlo? Pero antes de que pudiera analizar mis propios pensamientos, otro mensaje llegó. Mañana, a las 5, una limusina te recogerá. No tienes que venir si no quieres. Pero si vienes, esta vez el altar no estará vacío. Me acosté sin responder, con el celular en el pecho, como si pudiera escuchar los latidos que no entendía. Dormí poco, entre sueños y pesadillas, entre recuerdos y futuros que aún no existían. A la mañana siguiente, mi madre me despertó con una bandeja de desayuno que no pedí, con una expresión menos rígida de lo habitual. No te voy a decir qué hacer, dijo, mientras dejaba la bandeja en mi mesa de noche. Pero si vas, que sea porque tú lo decidiste. No porque quieras vengarte. No porque estés huyendo. Solo porque quieres elegirte a ti misma. Asentí, aún sin palabras. Mi madre tenía razón. En medio de tanto caos, lo único que no había hecho era detenerme a elegirme. El vestido nuevo llegó al mediodía. Era idéntico al anterior, pero esta vez venía acompañado de un pequeño sobre. Dentro, había una nota manuscrita. Lo mandé a rehacer porque el primero lo elegí para ti con rabia. Este lo elegí para ti con respeto. Noah. Sostuve la nota con manos temblorosas, porque esas palabras me golpearon como ninguna declaración de amor lo había hecho. No era un poema, ni una promesa exagerada. Era simple, honesto y real. Algo que nunca tuve con Howard. A las 4:45, ya estaba vestida, peinada y maquillada. Y por primera vez en mucho tiempo, me miré al espejo sin sentir vergüenza. No era la mujer perfecta. No era la más fuerte. Ni la más valiente. Pero era yo. Y eso comenzaba a bastarme. La limusina llegó puntual, como Noah había prometido. El chófer abrió la puerta con respeto, y en el interior, todo era blanco, sencillo y elegante. Una rosa blanca descansaba sobre el asiento junto a mí, y su aroma era cálido, como un susurro que calmaba el alma. Al llegar al lugar, me encontré con un jardín inmenso, decorado con luces suaves, flores naturales y música instrumental flotando en el ambiente. No era una boda de revista. Era algo más íntimo, más verdadero. Al fondo del pasillo, Noah me esperaba. No vestía un traje clásico de gala, sino un conjunto azul medianoche que resaltaba sus ojos claros. No sonrió cuando me vio. Solo me miró como si cada paso que daba lo acercara a algo que llevaba esperando mucho tiempo. Cuando finalmente estuve frente a él, me ofreció su mano. La tomé, sin dudar. ¿Estás lista?, preguntó. No dije nada. Solo asentí. Y por primera vez en toda esta historia, sentí que la siguiente página no la escribía el destino ni las expectativas de nadie más. La estaba escribiendo yo. La ceremonia fue breve, pero no por eso menos significativa. No hubo cientos de invitados, ni cámaras, ni discursos interminables. Solo estaban nuestros nombres en el acta, el murmullo suave del viento entre los árboles, y los ojos de Noah sosteniéndome como si nada más existiera. Cuando pronunciamos los votos, no usamos frases grandilocuentes. Noah no me prometió el mundo, ni la eternidad. Solo dijo, con voz firme y calmada, que estaría. Que no se iría. Que no me dejaría sola, ni siquiera cuando yo quisiera estarlo. Y esas simples palabras me rompieron. Porque no venían de un lugar romántico. Venían de un lugar real y dolorosamente humano. Noah no era perfecto. Lo sabía. Pero por primera vez, no necesitaba que lo fuera. Solo necesitaba que estuviera. Después de firmar los documentos, me tomó de la mano con delicadeza. No hubo beso frente a todos. No hubo música estallando en un crescendo. Hubo silencio. Uno de esos silencios cómodos, que no presionan, que no exigen, que simplemente acompañan. Y en ese silencio, me sentí en paz. Una paz que no había experimentado ni siquiera durante los mejores años con Howard. La recepción fue igual de discreta. Una cena en un invernadero decorado con luces cálidas, donde cada mesa tenía una flor distinta. Noah, al ver mi mirada curiosa, me explicó que cada flor representaba una emoción que yo le había despertado desde que nos conocimos. Amor, claro. Pero también respeto,
dolor, orgullo, nostalgia y, por último, esperanza. Me senté en la mesa que tenía lirios blancos. Esperanza. Durante la comida, mis padres no hablaron mucho. Pero tampoco se quejaron. Mi madre me observaba como si no terminara de reconocer a la mujer que estaba frente a ella. Mi padre solo levantó su copa una vez, para brindar por la nueva etapa. Fue suficiente. No necesitaba su aprobación, pero su presencia, silenciosa y estoica, era todo lo que me podía ofrecer. Y yo lo aceptaba. Cuando la cena terminó, los invitados comenzaron a retirarse uno a uno. La mayoría eran personas cercanas a Noah, socios, asistentes, uno que otro amigo que parecía más intrigado por la situación que realmente emocionado. Yo no tenía amigos cercanos allí. Había perdido muchos cuando la relación con Howard se volvió pública. Stephanie había hecho bien su trabajo de aislarme poco a poco, de presentarme como una amenaza, como una intrusa. Me quedaban pocos vínculos. Y sin embargo, no sentía vacío. Me sentía ligera, libre. Ya entrada la noche, cuando el lugar comenzó a vaciarse, Noah me llevó a un rincón del jardín, donde había una pequeña fuente iluminada desde abajo. Se sentó en el borde y me invitó a hacer lo mismo. Me quité los tacones, dejando que mis pies descansaran, y me dejé caer a su lado, con el vestido aún brillando con el rocío. ¿Sabes?, dijo de repente, rompiendo el silencio. Nunca pensé que me casaría. Ni siquiera me gustaba la idea. Pero entonces ocurrió todo esto, y de pronto, lo supe. No tenía que casarme con alguien que me hiciera sentir mariposas. Tenía que casarme con alguien que me hiciera sentir estabilidad. Como tierra firme bajo los pies. Y contigo, me pasa eso. Lo miré en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque en ese momento no quería arruinar la verdad que acababa de salir de su boca. Nadie me había descrito así. Ni siquiera Howard. Siempre fui para él un trofeo, un premio de consuelo, un reemplazo. Para Noah, era tierra. Era hogar. ¿Y tú?, preguntó suavemente. ¿Por qué dijiste que sí? No lo había pensado. La respuesta salió sola. Porque quería dejar de esperar que alguien volviera por mí. Y empezar a caminar por mí misma. Noah sonrió. No fue una sonrisa de burla ni de conquista. Fue una sonrisa triste, como si también supiera lo que era esperar a alguien que nunca llega. Pasamos largos minutos en silencio. Luego me llevó al auto, abriéndome la puerta como si aún estuviéramos en la primera cita. Al entrar, me encontré con una caja sobre el asiento. La abrí. Era una colección de fotografías impresas. Fotos mías. En diferentes lugares. Algunas, evidentemente tomadas de redes sociales. Otras, no tenía idea de cómo las había conseguido. Las pedí hace semanas, dijo sin mirarme. Pensaba entregártelas si algún día me dabas la oportunidad de demostrarte que te he estado observando desde mucho antes de que Howard te dejara plantada. Y que no era lástima lo que sentía. Era admiración. Tomé la primera foto. Era de mi graduación universitaria. Estaba sola, con la toga puesta, y una mirada perdida que me recordaba exactamente lo que sentía ese día, soledad y orgullo mezclados. La siguiente era de una exposición de arte. Luego, una donde reía a carcajadas con mi madre. Fotos que creí que nadie había notado. Noah no era perfecto. Tampoco era un príncipe. Pero había estado observándome con respeto. Y eso, para mí, valía más que 1000 promesas vacías. Llegamos al hotel que había reservado para la noche de bodas. No era ostentoso, pero estaba decorado con buen gusto. Me acompañó hasta la habitación, y justo cuando creí que se quedaría, se detuvo en la puerta. No estoy esperando nada esta noche. Solo quería que te sintieras segura. Que supieras que, aunque te hayas casado conmigo, tu cuerpo, tu espacio, tu ritmo, siguen siendo tuyos. Buenas noches, Esther. Me quedé de pie, mirándolo cerrar la puerta lentamente. El sonido del clic final fue como un suspiro que cerraba una herida. Caminé hasta la ventana. Afuera, la ciudad seguía viva, llena de luces, de historias paralelas a la mía. Y por primera vez, no me sentía como la espectadora secundaria del romance de otra mujer. No era la reemplazante de Stephanie. No era la ex de Howard. No era la madre frustrada de Xavier. Era simplemente Esther Johnson. O mejor dicho, Esther Webster. Y tal vez, solo tal vez, ese nombre empezaba a tener un nuevo significado.
La mañana siguiente amaneció tranquila, con una calma que no sentía desde hacía años. El sol se filtraba por las cortinas blancas de la habitación del hotel y el silencio no era incómodo. Era sereno, como si el mundo hubiera decidido detenerse por unas horas solo para permitirme respirar. Me levanté despacio, sin apuro, sin la presión de tener que aparentar. Me miré al espejo con la cara limpia, el cabello algo desordenado, y por primera vez en mucho tiempo no sentí rechazo por mi reflejo. Sentí humanidad. La mujer en el espejo estaba rota, sí, pero también se estaba reconstruyendo con dignidad. Poco después sonó el timbre de la habitación. Me cubrí con una bata de satén blanco que estaba en el armario y abrí la puerta. Noah estaba allí, sosteniendo 2 cafés y una bolsa de panecillos tibios. Su rostro, por lo general expresivo, tenía hoy una serenidad inusual. Me sonrió con la misma naturalidad con la que alguien se sienta en un sofá familiar. «Buenos días, señora Webster», dijo con una ligera inclinación. «Pensé que querrías desayunar algo caliente antes de volver a tu nueva vida». «¿Y cuál es esa nueva vida?», pregunté, con media sonrisa y las cejas levantadas. «La que tú decidas», respondió, mientras me ofrecía el café con una mirada sincera. «Pero en esta nueva vida, no tienes que rendirle cuentas a nadie que no te respete». Nos sentamos en la pequeña mesa junto a la ventana. El desayuno fue simple pero reconfortante. Noah no intentó besarme. No intentó seducirme. No me miró con deseo, sino con respeto. Cada gesto suyo me reafirmaba una verdad que comenzaba a arraigarse dentro de mí. Él no buscaba dominarme, sino compartir el espacio. Después del desayuno, Noah me acompañó a casa de mis padres para recoger algunas pertenencias. Ellos no dijeron mucho. Mi madre se limitó a observarme en silencio mientras recogía mis cosas y metía en la maleta parte de una vida que ya no me pertenecía. Mi padre me dio un sobre con algunos documentos y una frase breve. «Cuida tu nombre, Esther. Ahora es el único escudo que tienes». Yo no pedía bendiciones. Solo paz. Al salir de la casa, me detuve unos segundos en la acera. Noah me observaba desde el coche, sin prisa. Pero yo no podía evitar mirar esa casa por última vez como la hija que alguna vez fui. En ese instante, comprendí que ese lugar jamás fue un refugio, solo una estación de paso. Y lo que estaba comenzando con Noah no era una fuga. Era una decisión. Nos instalamos temporalmente en un departamento de estilo minimalista, en el piso 20 de un edificio con vista al Hudson. El lugar estaba impecable, pero sin exceso. Noah me explicó que odiaba la ostentación, que la riqueza sin propósito era solo una carga más. En ese ambiente, comencé a escribir de nuevo. Algo que no hacía desde que conocí a Howard. Redescubrí mi pasión por las palabras, por la observación, por dejar que las emociones fluyeran hacia el papel sin que nadie intentara censurarlas. Noah me daba mi espacio. Nunca preguntaba en qué pensaba. Solo aparecía cuando notaba que necesitaba una pausa. Y cuando lo hacía, traía cosas simples, una taza de té, un libro, un chiste tonto. Nunca me exigía sonrisas. Pero cuando lograba sacarme una, se le iluminaba el rostro como si acabara de recibir un premio. Durante los primeros días, me desconecté de las redes sociales. No quería saber qué decían. No quería ver los titulares. No me interesaban los comentarios de la alta sociedad. Pero un domingo por la tarde, mientras revisaba el correo electrónico, abrí por error una notificación del periódico digital más importante de la ciudad. Y ahí estaba la foto. Howard y Stephanie, en una gala benéfica, vestidos de manera impecable, ella apoyada en su brazo, con una sonrisa que simulaba humildad. El titular decía: «La pareja Fitzgerald-Webster reaparece, ¿una reconciliación o una estrategia?». Mi estómago se encogió, pero no de celos. Era una mezcla de indignación y lástima. Howard había construido su imagen sobre la humillación de los demás. Y Stephanie, con su rostro angelical, se presentaba al mundo como la víctima que había perdonado. Cerré el navegador sin decir nada. Noah apareció a los pocos minutos, como si hubiera percibido mi incomodidad desde la distancia. «¿Estás bien?», asentí, pero él no se conformó con eso. «Mírame», dijo. Levanté la mirada. «Tú no eres una historia para olvidar», agregó. «Eres una advertencia para que otras mujeres no se pierdan en la historia de otros. Lo que te hicieron, lo que viviste, no fue en vano». Me sentí extrañamente vista. Como si por primera vez alguien no solo entendiera mi herida, sino que también reconociera su valor. Esa noche,
Mientras cenábamos en silencio, Noah me preguntó algo que me dejó paralizada. ¿Y si adoptáramos? Lo miré sorprendida. ¿Un niño? Negó con la cabeza. No. Una historia. Un proyecto. Algo que le devuelva a otras mujeres lo que les quitaron. Educación, refugio, visibilidad. Tú tienes una voz poderosa, Esther. Y yo tengo los recursos. ¿Por qué no usar lo que nos queda para cambiar la historia de alguien más? No respondí enseguida. Pero algo dentro de mí comenzó a encenderse. No una llama romántica, sino una misión. Una razón para seguir adelante. Esa noche no dormí mucho. En lugar de eso, abrí una nueva libreta y comencé a escribir. Para todas las que fueron reemplazo. Para todas las que fueron traicionadas. Para todas las que creyeron que no tenían valor. Esta historia es para ustedes. Porque el final aún está en nuestras manos. Y por primera vez, mi corazón dejó de latir por Howard. Comenzó a latir por mí. El proyecto comenzó con una sola palabra: redención. Así lo titulé. Noah me había dado libertad total para decidir qué forma tomaría, pero cuando le presenté la idea, vi en sus ojos algo más que aprobación. Vi respeto. El tipo de respeto que no se compra ni se negocia. Quería crear un espacio para mujeres que, como yo, habían sido silenciadas por la narrativa dominante, traicionadas por figuras públicas o privadas, empujadas a los márgenes por decisiones que no tomaron. Redención no sería un refugio cualquiera. Sería un grito colectivo. Una declaración de que no todas las historias terminan en fracaso. Que algunas se reescriben con fuerza, con propósito, con sangre si era necesario, pero también con dignidad. Comenzamos a contactar abogados, psicólogas, periodistas, activistas. Noah usó su red de contactos y financiamiento para conseguir un edificio en desuso que renovamos en tiempo récord. Yo redacté el manifiesto fundacional. Una mezcla de testimonio personal y llamado a la acción. Lo enviamos a varios medios, sin buscar viralidad, pero con la esperanza de que al menos una voz más lo escuchara. El primer artículo se publicó sin firma. Una mujer que se cansó de esperar. Así aparecía al pie del texto. Y como una llama pequeña que enciende un bosque, comenzaron a llegar mensajes. Cientos. Después miles. Mujeres de todo el país escribían para contar sus historias. Algunas eran profesionales humilladas por jefes que luego fueron celebrados. Otras eran esposas que fueron reemplazadas por la amante, luego convertida en la nueva señora de la casa. Estudiantes, madres, empresarias. Todas distintas, todas heridas, todas con algo en común, no habían sido escuchadas. En la inauguración oficial, Noah me tomó de la mano en público por primera vez desde nuestra boda. Era simbólico, pero poderoso. No era una muestra de amor romántico. Era una alianza. Un compromiso con algo más grande que nosotros. Cuando subí al escenario improvisado para leer el manifiesto, mi voz tembló al principio. Pero bastó ver los rostros en el público, algunos con lágrimas, otros con rabia contenida, para recordar por qué estaba allí. Terminé mi discurso con una frase que se volvería lema del proyecto: ya no seremos nombres en la nota al pie de la historia de otros. Desde hoy, escribimos nuestras propias páginas. Días después, el impacto mediático era innegable. Portadas, entrevistas, debates. Pero con la visibilidad también llegaron los ataques. No tardó en filtrarse que yo era la ex de Howard Fitzgerald. Que el proyecto Redención era una venganza disfrazada de causa social. Que Noah Webster, el playboy redimido, solo buscaba limpiar su imagen pública. Me dolió. Pero ya no me paralizaba. Noah me mostró su teléfono una mañana. En la pantalla, el nombre de su madre aparecía en una llamada entrante. Él deslizó para rechazarla sin decir una palabra. ¿No vas a contestar?, pregunté. Ya sé lo que quiere decir, respondió, dejando el celular boca abajo sobre la mesa. Quiere saber si estoy arruinando el apellido. Si realmente me casé contigo por voluntad propia. Si planeo divorciarme antes del fin de año para evitar que me quiten derechos sobre la herencia. ¿Y qué le vas a responder? Nada. Porque no le debo explicaciones a quien nunca se detuvo a preguntarme si era feliz. Noah había vivido atrapado en otra jaula distinta a la mía. La jaula de las expectativas familiares, del linaje, del deber. La nuestra no era una historia de salvación mutua. Era una historia de dos sobrevivientes que decidieron caminar juntos. Pero no todo sería tranquilidad. Una mañana,
Mientras estaba en el centro de redención atendiendo a una joven que acababa de llegar con un moretón fresco en el rostro, una notificación apareció en mi celular. El remitente era desconocido, pero el mensaje era claro. Stephanie ha solicitado la custodia de Xavier. Dice que tú lo maltratabas. Me quedé helada. No por miedo, sino por la crueldad de la jugada. Stephanie no quería a Xavier. Lo había abandonado cuando era un bebé. Solo había regresado cuando supo que podía usarlo como moneda emocional con Howard. Y ahora intentaba destruir el único lazo que aún me dolía. Corrí a casa. Noah ya estaba enterado. Los abogados están en eso, me dijo. No tienen pruebas. Pero si esto se vuelve mediático, podría dañar el proyecto. No me importa el proyecto, dije, con los ojos encendidos. Me importa ese niño. Lo crié. Le enseñé a caminar, a leer, a distinguir el bien del mal. Y ahora la mujer que lo abandonó viene a decir que yo lo maltrataba solo porque ya no le sirvo como rival romántica. Lo sé, dijo Noah, acercándose con cautela. Pero debemos ser inteligentes. Si ella quiere una guerra, tendrá una. Pero en nuestros términos. Pasamos la noche reuniendo documentos, fotos, testimonios. Antiguas niñeras, profesores, médicos. Todo el que pudiera atestiguar lo contrario. Mi madre incluso escribió una carta de su puño y letra. No soy una mujer que felicite fácilmente. Pero vi cómo Esther cuidaba de ese niño cuando nadie más lo hacía. Si eso no es amor maternal, no sé qué lo es. Cuando presenté todo ante el juez, no temblé. No me disculpé. No pedí que me creyeran. Simplemente mostré los hechos. Y al final, cuando me preguntaron si quería que Xavier volviera a vivir conmigo, respondí con la voz firme. No. No quiero imponerme. Quiero que él decida. Pero si algún día necesita un lugar seguro, sabrá que esta puerta no se cierra. El juez asintió con respeto. Stephanie, que había llegado vestida de blanco con cara de mártir, no pudo evitar descomponerse ante el aplomo de mi respuesta. Días después, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una nota escrita con letra temblorosa. No entiendo por qué ya no me quieres. Pero te extraño. Te extraño cuando me despierto y tú no estás. Te extraño cuando nadie me canta para dormir. Perdón si fui malo. Solo quería que papá me eligiera a mí. Pero ahora sé que tú siempre me elegiste primero. No supe si llorar o correr a buscarlo. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Solo abracé esa hoja como si fuera su cuerpecito dormido sobre mi pecho, como en los viejos tiempos. Y comprendí que, aunque no llevara su sangre, siempre sería su madre. En lo que importaba de verdad. Las semanas siguientes fueron una mezcla de calma aparente y tensiones soterradas. El proyecto Redención crecía rápidamente. Las donaciones llegaban sin que las pidiéramos. Personas influyentes compartían nuestros mensajes, y algunos incluso ofrecían apoyo legal o espacios para conferencias. A simple vista, todo parecía mejorar. Pero dentro de mí, algo se movía con fuerza. El mensaje de Xavier no dejaba de resonar en mi mente. Cada palabra suya me atravesaba como un eco que no podía acallar. Te extraño cuando me despierto y tú no estás. Una frase tan simple que contenía más amor que todas las promesas que Howard me había hecho en 7 años. Comencé a escribirle cartas. No para enviárselas, al menos no aún. Solo para no perder el vínculo. Le contaba sobre el jardín del edificio donde vivía ahora, sobre los girasoles que Noah había sembrado solo porque una vez le dije que eran mis flores favoritas. Le contaba que aún guardaba sus dibujos pegados en una caja de cartón en el fondo del armario, y que a veces los sacaba para recordarme porque había aguantado tanto. Esas cartas se convirtieron en mi confesionario, en mi consuelo, en mi terapia. Cada palabra era una costura invisible entre mi corazón y el suyo. Pero sabía que no bastaba con escribir. Debía encontrar una forma de sanar lo que Stephanie había roto. Así que pedí una cita en el juzgado familiar, no para reclamar nada, sino para solicitar algo que casi nadie pedía: visitas supervisadas. No quería arrebatarle a Xavier lo que ya se había instalado como hogar en su mente. Pero sí quería darle la oportunidad de decidir, sin presiones, sin manipulaciones. El juez aceptó, aunque con cierta reticencia. Es poco común que alguien quiera ver a un niño que no es su hijo legal, pero hay algo en su tono, señora Webster, que no puedo ignorar. Me concedieron una visita de 1 hora, en una sala neutral, con un psicólogo presente. El día llegó.
Me vestí con el abrigo azul que Xavier siempre decía que me hacía parecer una heroína de película. Llegué temprano, con las manos sudorosas y el corazón palpitando como si fuera a enfrentar un juicio final. La sala era pequeña, con una mesa al centro, 2 sillas enfrentadas y una cámara en la esquina. Cuando entré, el psicólogo me saludó con amabilidad. Respire profundo. Es solo una conversación. Lo sé, dije. Pero no para mí. Cuando Xavier entró, lo reconocí de inmediato, aunque estaba más alto, más delgado, con una expresión dura que nunca le había visto antes. No corrió hacia mí. No me abrazó. Solo se sentó y me miró con frialdad. Hola, dije con una sonrisa temblorosa. Él no respondió. Traje algo para ti. Saqué una pequeña libreta de tapa dura. Son cosas que escribí para ti. No tienes que leerlas ahora. Solo quería que las tuvieras. Xavier no la tomó. Pero tampoco la rechazó. Se quedó mirándome con los ojos entrecerrados. Finalmente habló. ¿Por qué te casaste con Noah? No fue una pregunta inocente. Era un disparo directo. Porque necesitaba cerrar una puerta, respondí con honestidad. Y porque merecía empezar algo nuevo. Papá dijo que lo hiciste por venganza, dijo, bajando la mirada. Que querías destruirlo. Sentí un nudo en la garganta. Yo nunca quise destruir a nadie, Xavier. Solo quería salvarme a mí misma. Se hizo un silencio largo. Luego, Xavier levantó la vista, con un leve temblor en la barbilla. Stephanie me compra todo lo que quiero. Pero no me escucha cuando tengo miedo. Tú me abrazabas hasta que me dormía. Tú cantabas esas canciones tontas cuando me enfermaba. El psicólogo intervino con suavidad. Xavier, ¿te gustaría ver a Esther más seguido? El niño dudó. Luego asintió, muy despacio. No dije nada. No corrí a abrazarlo. Solo dejé que ese pequeño gesto abriera una grieta en el muro que Stephanie había construido. Las semanas siguientes tuvimos visitas semanales. Jugábamos cartas, pintábamos, hacíamos figuras con plastilina. Nada extraordinario. Pero cada encuentro era una puntada más en ese hilo invisible que aún nos unía. Un día, al final de la visita, me dijo algo que me hizo llorar por dentro. Papá dice que tú ya no me quieres. Pero yo sé que eso no es verdad. Yo sé que tú eres mi mamá de verdad. No respondí con palabras. Solo lo abracé. Un abrazo firme, silencioso, lleno de todo lo que nunca pude decirle. Mientras tanto, Howard parecía hundirse en su propio reflejo. Aparecía en los medios menos de lo habitual. Stephanie, en cambio, seguía asistiendo a eventos, vistiendo con elegancia, hablando con los periodistas como si estuviera viviendo la vida perfecta. Pero las redes no perdonan. Varias cuentas anónimas comenzaron a divulgar vídeos donde se la veía gritando a empleados, discutiendo con su madre en plena calle, empujando a una periodista que le preguntó por Xavier. La imagen de esposa ideal comenzó a resquebrajarse. Y en medio de ese caos, Howard cometió un error. Me llamó. La pantalla mostraba su nombre. Dudé en contestar, pero lo hice. Necesitaba escuchar de su voz lo que antes nunca había dicho. ¿Qué quieres, Howard? Pregunté con frialdad. Hubo una pausa. Luego dijo, nada. Solo quería saber si eras feliz. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y respondí, no soy feliz todos los días. Pero me despierto tranquila. Y duermo en paz. Tú nunca me diste eso. Esther, susurró. Me equivoqué. Me equivoqué en todo. Stephanie no es quien creía. Me siento perdido. No es mi responsabilidad encontrarte, le dije. Yo me perdí durante años por seguirte. Ahora es tu turno de encontrar el camino solo. Colgué. Esa noche, Noah llegó a casa con un sobre. Lo dejó sobre la mesa sin decir nada. ¿Qué es esto?, pregunté. Una solicitud de adopción compartida, dijo. Si Xavier quiere, y tú quieres, podemos crear un marco legal que reconozca lo que ya es real. Tú eres su madre. Lo abracé. No por lo que traía el sobre, sino porque entendía. Porque nunca intentó reemplazar lo que perdí. Solo me ayudó a proteger lo que aún tenía. Y así, sin darme cuenta, entendí que no todos los comienzos se anuncian con fuegos artificiales. Algunos empiezan con una mirada, una visita, un abrazo. Y con la certeza de que, aunque la historia con Howard haya terminado, la mía
apenas estaba comenzando. Firmé los papeles sin temblar. Ya no era aquella mujer insegura que una vez esperó horas en un restaurante vacío con la esperanza de que Howard apareciera. Era otra. Una que comprendía que algunas guerras no se pelean gritando, sino resistiendo en silencio hasta que el otro se canse de empujar. Xavier también firmó. Con sus manos pequeñas y esa mirada seria que a veces parecía venir de alguien mucho mayor. Eligió hacerlo. No por presión. No por obligación. Lo hizo porque, a pesar de todo lo que Stephanie intentó imponerle, en su corazón sabía quién había estado allí cuando más lo necesitaba. El juez sonrió al vernos juntos. El psicólogo que supervisó nuestras visitas presentó un informe donde destacaba lo que él llamó vínculo afectivo auténtico y recíproco, con base en el cuidado sostenido y la validación emocional. No eran palabras bonitas. Eran pruebas de que lo nuestro no era un simple capricho maternal, sino una relación forjada con años de entrega. Noah nos acompañó en todo momento. No como el salvador de una familia rota, sino como alguien que entendía cuándo sostener y cuándo dejar espacio. Cuando salimos del juzgado, me tomó de la mano con suavidad y me dijo al oído: «Te ves completa». Y tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía una parte de mi vacía o rota. Sentía equilibrio. Xavier saltaba frente a nosotros, jugando con una avioneta de papel que Noah le había regalado antes de entrar. Su risa llenaba el pasillo como una música que no recordaba cuánto había necesitado. Atrás habían quedado las noches en vela, las lágrimas silenciosas en la almohada, las preguntas sin respuesta. Ahora tenía respuestas. Y las había encontrado en los lugares menos esperados. Pero si algo había aprendido de todo este proceso era que la tranquilidad es un privilegio frágil, y que no todos se alegran cuando una mujer decide no quedarse en el suelo. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles en redención, una empleada se me acercó con expresión nerviosa. «Señora Webster», me dijo en voz baja. «Un periodista está aquí afuera. Dice que quiere hablar con usted. Sobre su pasado». Me levanté con el corazón en la garganta. Salí a la recepción y allí estaba, un hombre de mediana edad, con gafas oscuras y una grabadora en la mano. Me presentó una tarjeta. Era de una revista sensacionalista. «Solo quiero escuchar su versión, señora Webster», dijo. «Hay muchas historias dando vueltas. Que usó a Noah para vengarse. Que se robó al niño. Que está financiando este lugar con dinero de dudosa procedencia». Me quedé en silencio unos segundos. Luego le extendí la mano. «Perfecto», respondí. «Pero si vas a escribir sobre mí, vas a escuchar toda la historia. No solo los titulares que venden». Lo llevé a la sala de conferencias. No llamé a un abogado. Ni a Noah. Ni a nadie del equipo. Solo llevé mi verdad. Y se la conté. Sin adornos. Sin manipular nada. Le hablé de cómo conocí a Howard. De cómo Stephanie apareció y desapareció. De cómo cuidé a Xavier durante años sin que nadie me lo pidiera. De cómo me dejaron plantada. De cómo Noah, inesperadamente, se convirtió en el hombre más respetuoso que había conocido. De cómo armé redención no para destruir, sino para reconstruir. El periodista no dijo nada mientras hablaba. Solo grabó y tomó notas. Al final, me preguntó: ¿y qué le diría a quienes aún creen que usted es la villana en la historia de Stephanie y Howard? Lo miré directo a los ojos. Que tal vez están tan acostumbrados a ver mujeres humilladas que cuando una decide no llorar en silencio, les resulta incómoda. Y les diría que está bien. Porque no nací para hacerlos sentir cómodos. Nací para romper el molde que me quisieron imponer. Se fue sin responder. Pero al día siguiente, su artículo apareció en todas partes. Titulado: «No es venganza. Es justicia». Y por primera vez, los comentarios no estaban llenos de odio. La mayoría eran mujeres diciendo: «Gracias por contar lo que muchas no podemos». Una noche, mientras caminábamos con Xavier por un parque iluminado, Noah me detuvo y señaló un cartel en una marquesina. Era una publicidad de redención, con nuestra frase impresa en letras grandes: «No seremos notas al pie en la historia de otros». Me estremecí. No por vanidad, sino porque en ese momento entendí el impacto de todo lo que habíamos hecho. Era más grande que nosotros. Más fuerte que cualquier nombre de familia. ¿Te das cuenta?, me dijo Noah. Esto no va a detenerse. Lo empezaste tú. Pero ahora le pertenece a muchas. Le pertenece a todas. Lo abracé. Y por primera vez, le dije algo que nunca le había dicho desde que nos casamos.
Gracias por no intentar salvarme. Solo por caminar conmigo. Noah no respondió. Solo me besó la frente. Como si esa fuera su forma de prometerme que seguiría allí. Y justo cuando pensé que todo finalmente había tomado su curso, recibí un mensaje inesperado. Era de un número desconocido. Solo decía: Esther, necesito verte. Por favor. Es urgente. Era Howard. Mi cuerpo se tensó. No porque temiera lo que fuera a decir, sino porque no entendía que parte de él aún no había entendido que su tiempo en mi vida había terminado. Dudé en responder. Mostré el mensaje a Noah, esperando ver celos o inquietud. Pero él solo me miró y dijo: haz lo que creas necesario. Pero no olvides quién eres ahora. Ya no tienes que explicarle nada a nadie. Al día siguiente, me encontré con Howard en una cafetería del centro. Estaba más delgado. Ojeroso. El brillo arrogante en sus ojos se había apagado. Me miró como si esperara una sentencia. No te quito mucho tiempo, dijo, bajando la mirada. Solo quería decirte que me equivoqué. Que todo lo que hiciste fue lo que yo nunca tuve el coraje de hacer. Stephanie me dejó. Después de usarme, se fue con un político europeo. Quería escalar. Yo solo era una escalera. Me quedé solo, Esther. Y en medio de esa soledad, comprendí todo lo que había perdido. No supe si sentir pena o alivio. Howard había perdido. Pero no porque yo se lo hubiera quitado, sino porque se creyó invencible. Gracias por decírmelo, respondí. Pero no vine para consolarte. Vine para cerrar este ciclo, si es que aún queda algo abierto. No soy tu pasado, Howard. Soy mi propio futuro. Me levanté, dejándolo allí, con la taza de café temblando entre sus manos. Al salir, respiré profundo. Como si finalmente el último rastro de sombra hubiera quedado atrás. Y al mirar al cielo, supe que ya nada me detenía. La historia, mi historia, me pertenecía. Y esta vez, la escribiría sin permiso. Volví del encuentro con Howard con una certeza inquebrantable: la historia no siempre termina con una explosión. A veces, simplemente se apaga. Como una vela que consume su última gota de cera. Howard había sido mi todo durante años. Mi sueño, mi dolor, mi espera, mi condena. Pero ahora no era más que un eco que ya no dolía. Un capítulo que ya no tenía razón para ser reabierto. Y al cerrar definitivamente esa puerta, sentí que algo en mí, algo que había estado estancado, congelado por el pasado, finalmente empezaba a florecer. En Redención, la transformación también era palpable. Lo que comenzó como un refugio para mujeres heridas se había convertido en un faro. Recibíamos solicitudes de todo el país. Algunas mujeres venían con hijos, otras solas, muchas sin más que una mochila y el deseo urgente de no volver a donde estaban. Y aunque cada historia era distinta, había un hilo invisible que las unía a todas: la necesidad de ser vistas, validadas, escuchadas. Yo me sentaba con ellas, las recibía personalmente cuando podía, y en muchas ocasiones llorábamos juntas. No por lástima, sino por reconocimiento. Porque sabíamos lo que era romper por dentro mientras el mundo seguía exigiendo sonrisas por fuera. Xavier, por su parte, florecía a su modo. Le costó adaptarse a la nueva rutina, claro. A veces preguntaba por Howard, otras veces mencionaba a Stephanie como si aún no entendiera del todo lo que había pasado. Pero poco a poco, comenzó a sentirse seguro. A confiar en que esta vez no sería abandonado. Lo veía en pequeños gestos, cuando me pedía que lo acompañara a dormir, cuando escribía mi nombre en la portada de sus cuadernos, cuando me abrazaba sin razón aparente mientras caminábamos por la calle. Era como si su alma estuviera reconociendo, capa por capa, que el amor que le ofrecía no era circunstancial. Era verdadero. Incondicional. Una tarde, mientras recogíamos algunas cosas del supermercado, Xavier me miró desde el asiento del carrito y preguntó sin rodeos: ¿por qué Howard no me eligió a mí? Me detuve en seco. Sentí que el corazón se me partía un poco. No por la pregunta, sino por la carga que llevaba implícita. Me agaché hasta quedar a su altura, lo miré a los ojos y le respondí con toda la verdad que un niño puede manejar. A veces, las personas no saben amar bien. No porque no quieran, sino porque no aprendieron. Howard no supo amarte como merecías. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú mereces un amor que no se va, que no te pone en duda. Y eso es lo que yo te prometo cada día. Xavier asintió con seriedad. Luego, me abrazó con fuerza,
como si hubiera estado esperando esa respuesta desde hace años. Esa noche, en casa, Noah preparó la cena. Fideos con albóndigas, porque era lo que Xavier había pedido. La mesa era sencilla, pero cálida. Hablábamos de cosas triviales, un dibujo que Xavier había hecho en la escuela, un artículo que Noah estaba escribiendo, una planta que no dejaba de crecer en la ventana. Y en ese momento cotidiano, entendí que no se trataba de grandes gestos, ni de reconciliaciones públicas, ni de gestas heroicas. La verdadera sanación ocurría allí, en la rutina compartida, en la presencia constante, en los silencios cómodos. Éramos una familia. Inusual, sí. No tradicional, pero real. Con vínculos que habían sido puestos a prueba, y que, a pesar de todo, habían resistido. Sin embargo, no todas las pruebas habían terminado. Una mañana, al llegar a Redención, encontré la puerta principal cubierta con grafitis. Mensajes llenos de odio, amenazas veladas, insultos dirigidos a mí, a Noah, a las mujeres del lugar. Brujas. Destructoras de familias. Vergüenza para la sociedad. El equipo de seguridad ya estaba llamando a la policía. Algunas residentes estaban aterradas. Llamé a una reunión de emergencia. Me paré frente a todas, con el corazón latiendo fuerte, pero con la voz firme. Esto, dije, señalando las paredes, no es más que la reacción de un sistema que se siente amenazado. No por nosotras, sino por lo que representamos. Por cada historia que se niega a callar. Por cada mujer que decide quedarse en pie. No permitiremos que nos silencien. No ahora. No nunca. Recibimos apoyo de toda la comunidad. Voluntarios ayudaron a limpiar, artistas urbanos convirtieron los grafitis en murales de resistencia, y los medios cubrieron el incidente como un acto de cobardía que no logró su cometido. Redención se volvió más fuerte, más viva. Y entonces, llegó la invitación. Una universidad reconocida quería otorgarme un reconocimiento por el impacto social de nuestro trabajo. Me costó creerlo. Yo, la ex de Howard Fitzgerald, la mujer humillada públicamente, la que fue tema de burlas en la prensa, ahora iba a recibir un premio por liderazgo comunitario. Dudé en aceptarlo. Sentía que aún no había hecho suficiente. Que aún había demasiadas heridas abiertas. Noah fue quien me convenció. Aceptar no es vanidad, me dijo. Es una manera de demostrarle a Xavier y a todas esas mujeres que se puede volver del abismo. Que sí se puede empezar de nuevo. Que no todo final es una derrota. Así que fui. Vestida con un traje sobrio, con Xavier en la primera fila y Noah a su lado. Subí al escenario. Tomé el micrófono. Y mientras la sala se hundía en un silencio absoluto, pronuncié la frase que ya era parte de mí. Durante años, creí que mi historia estaba definida por el amor que perdí. Pero ahora sé que está escrita por el amor que elegí construir. Gracias por ver en mí lo que yo misma tardé en reconocer, que incluso los pedazos rotos pueden formar algo hermoso. Aplausos. Lágrimas. Fotografías. Pero más allá de todo eso, la certeza. La certeza de que no necesitaba volver atrás. Que el pasado ya no era una cadena, sino un impulso. Un peldaño más hacia la mujer que me había prometido llegar a ser. Y mientras caminaba de regreso al asiento, con el trofeo entre las manos, Xavier se puso de pie y gritó con la voz temblorosa pero firme. Esa es mi mamá. Y en ese momento, supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Volvimos a casa esa noche sin hablar mucho. No era necesario. La emoción estaba en el aire, tan densa que podía sentirse entre los muebles, entre los pasos, en cada gesto. Dejé el trofeo sobre la repisa del salón, no como símbolo de orgullo, sino como recordatorio de que sobrevivir también merecía un lugar visible. Xavier fue el primero en romper el silencio. Se acercó, lo observó con atención y luego dijo con una sonrisa pequeña pero poderosa: deberías tener muchos más de estos. Porque haces cosas grandes. Me arrodillé frente a él, acariciando su cabello. Las cosas grandes no siempre se ven, cariño. A veces son los actos pequeños los que cambian el mundo. Como el día que decidiste darme una segunda oportunidad. Como el día que dijiste que yo era tu mamá. Xavier me abrazó sin decir nada más. Y yo sentí que el círculo, por fin, se cerraba. Pasaron los días, y Redención siguió expandiéndose. Recibimos apoyo internacional. Delegaciones de otros países venían a ver cómo funcionaba el modelo. Se publicaron artículos en revistas académicas,
y varios gobiernos locales pedían asesoría para replicar el enfoque. Yo me mantenía al margen de los reflectores. Solo hablaba cuando era necesario. Lo mío no era la fama. Era el impacto. Me sentía cómoda así. Invisible para el mundo que antes me juzgó, pero indispensable para el mundo que ahora me necesitaba. Noah también florecía en este nuevo escenario. Ya no era el playboy de Nueva York. Ahora era un aliado silencioso, una figura sólida que muchas empezaban a respetar. Lo veía conversar con mujeres que habían perdido todo, lo veía gestionar fondos con transparencia, lo veía acercarse a Xavier no como un padrastro forzado, sino como un adulto confiable. Cada día me demostraba que el amor no necesita ruido. Solo constancia. Una noche cualquiera, mientras preparábamos la cena, me miró con ese brillo en los ojos que aún me desarmaba y dijo: ¿alguna vez pensaste que llegarías hasta aquí? Me detuve, con el cuchillo aún en la mano, y respiré profundo. No. Hubo días en los que no sabía si quería levantarme de la cama. Hubo días en los que me pregunté si realmente valía algo. Pero luego llegaron ustedes. Tú, Xavier. Y recordé que lo valioso no siempre es lo perfecto. A veces, lo valioso es lo que sobrevive a la tormenta. Noah se acercó. No me besó. No me acarició. Solo me abrazó por la espalda, apoyando su cabeza en mi hombro. Gracias por dejarme ser parte de tu historia, susurró. Cerré los ojos. Porque sí, era mi historia. Pero ya no estaba sola en ella. Semanas después, recibimos una carta oficial. Era de la oficina del alcalde. Querían declarar el 5 de abril como el Día de Redención, en honor a nuestro trabajo. Me pareció simbólico. Irónico incluso. Porque ese mismo día, años atrás, yo había sido abandonada en el altar. Me senté en la cama con la carta en la mano y recordé todo como si fuera una película. El vestido, los murmullos, las miradas de lástima, la ausencia. Y ahora, ese mismo día sería recordado como un símbolo de transformación. De renacimiento. Llamé a Noah y le pregunté qué pensaba. Que el universo tiene un sentido del humor muy elegante, dijo riendo. Y tenía razón. Decidimos organizar un evento conmemorativo. Invitamos a todas las mujeres que habían pasado por Redención desde su apertura. Más de 300 aceptaron. Llegaron con sus hijos, con sus nuevos proyectos, con sus nuevos rostros. Rostros marcados por la lucha, pero iluminados por la dignidad recuperada. El evento fue sencillo. Un escenario, micrófonos y una frase proyectada detrás. No se trata de cómo caíste. Se trata de cómo te volviste a levantar. Yo fui la última en hablar. Subí al escenario con Xavier a mi lado. Tomé el micrófono, observé a las mujeres sentadas frente a mí, y comencé. Hoy, hace exactamente 5 años, yo estaba vestida de blanco, esperando en una iglesia a un hombre que no llegó. No solo me dejó plantada, me dejó expuesta, vulnerable. Pero lo que no sabía ese día, lo que ninguno de los presentes sabía, era que lo que parecía el final de mi historia, era solo el prólogo. Porque ese día no terminó nada. Ese día comenzó todo. La ovación fue larga, pero no eufórica. Fue conmovedora, cargada de emoción, de empatía. Como si cada aplauso fuera una manera de decir, yo también pasé por eso. Y también sobreviví. Esa noche, ya en casa, mientras recogíamos todo, Xavier se acercó con una hoja doblada en la mano. Tengo que darte esto, dijo, algo nervioso. Abrí la hoja. Era un dibujo. Nosotros 3. Él, Noah y yo. Una casa detrás. Y encima, en letras grandes, mi familia. Mi hogar. Mi mamá. No dije nada. Solo lo abracé tan fuerte como pude, mientras una lágrima se deslizaba sin permiso por mi mejilla. Noah nos observaba desde la puerta, con una sonrisa que lo decía todo. Me acosté esa noche con el corazón lleno. No por los logros, ni por los premios, ni siquiera por el reconocimiento social. Me acosté en paz porque ya no tenía heridas abiertas. Porque entendí que la mujer que fui, la que una vez amó a Howard Fitzgerald con toda el alma, merecía ser honrada, no avergonzada. Esa mujer me llevó hasta aquí, con todo su dolor, con toda su ceguera, con toda su esperanza mal depositada. Y gracias a ella, hoy soy esta, la que se elige a sí misma cada mañana, la que no espera ser elegida, la que escribe su propio final. Y si algún día mi historia llega a los oídos de otra mujer en medio de su noche más oscura,
Quiero que escuche esto. No eres reemplazo de nadie. No eres el daño colateral de nadie. No eres el error de nadie. Eres tu propia redención.